Nosotros tenemos aquí, la verdad, que un banquete para todos los oyentes del Sol de la Mañana. Está con nosotros el embajador, don César Medina. Bueno, gracias. Gracias. Aplaudimos todos. Ustedes. Aplaudimos todos. Eso lo dicen ustedes por mucha amabilidad. Yo creo que el banquete es mío. Yo me siento muy bien. Yo siempre decía, cuando sea grande quisiera estar en ese programa. De modo que yo me siento muy bien. Gracias, queridos amigos y compañeros. Sí. Bueno, vamos a empezar por este tema tan triste que a usted le tocó manejar encabezando la delegación dominicana en España, que fue el caso de esta dominicana que falleció en un accidente de tren en Santiago de Compostela, en España, Rosalina Ainhoa. Que usted nos hable un poco de esta experiencia y qué puede pasar con el caso judicial que ahora inician sus familiares. Bueno, la tragedia sorprendió a todos, lógicamente. Rosalina había llegado el lunes a Madrid. La embajada había dispuesto que 3 funcionarios la recibieran en el aeropuerto de Barajas. Del aeropuerto fue un viaje para que ustedes vean cómo es el destino, de algún modo hay que llamarle, ¿no? Porque desde que llegó ese vuelo a Barajas, al aeropuerto de Barajas, confrontó muchísima dificultad con el equipaje. Para ellos salir del área de entrega de recibo de equipaje al área donde son recibidos los pasajeros, pasaron más de 3 horas. Yeah. Porque hubo problemas con algunas maletas que se sospechaba que podían estar llevando droga o esas cosas. Y se hizo una revisión muy minuciosa en el aeropuerto de todo eso. Y eso retrasó la salida enormemente mucho. De suerte que los compañeros de la embajada me llamaban cada media hora, cada 20 minutos. Embajador, mire, parece que no llegaron. Yo le dije, bueno, entonces agenciamos un permiso para que uno de ellos entrara hasta el área de los carrusel, donde salen las maletas. Y ahí lo vieron, entonces confirmamos que estaban ahí, diligenciamos un poco la salida de ellos, que se acelerara un poco la entrega de los equipajes. Entonces fueron llevados al aeropuerto. Desde ese momento comenzaron las dificultades. Al día siguiente, martes, se iniciaba el seminario sobre cooperación internacional organizado por la CEGIP, por la Secretaría Iberoamericana, que era una reunión preparatoria de la cumbre iberoamericana que se celebra ahora en Panamá a mediados de octubre. Y en eso transcurrieron muchas horas. Ella, que estaba supuesta a salir el jueves a visitar a su hermana Santiago de Compostela, decidió salir el día antes porque coincidía que ese miércoles estaba muy lleno, estaba atochado, como dicen los españoles, todo el sistema de transporte, porque se conmemoraba un aniversario más del patrón Santiago Apóstol. Y para esta época confluyen todos los caminos de Santiago hacia la Catedral de Santiago Apóstol, y era un problema terrible encontrar pasaje. Ella encontró de casualidad montarse en ese tren. Ay, caramba. Dios. Y para eso tuvo que salir varias horas antes. Ella ese miércoles salió del seminario. El seminario clausuraba a las 4, ella salió al mediodía. Se despidió de sus amigos, de sus compañeros. Saludos para don Antonio Espaillat, que está saludando aquí a don César Medina. Y abordó el tren de las 3:30, el tren de AVE de las 3:30, directamente a Santiago de Compostela, que como ustedes saben fue el tren que se accidentó. El problema para nosotros fue trágico por partida doble. Primero, porque su cadáver en ningún momento fue identificado, sino casi 50 horas después, más de 2 días después. Había 78 muertos identificados. Había 78 muertos en total. Había 67 identificados. De inmediato. Había que hacer el ADN a cada uno. De inmediato.
es muy riguroso. La investigación forense en esos casos en España es muy rigurosa porque eso tiene implicaciones de carácter legal, que tiene implicaciones económicas. Vienen las demandas y había que certificar cada caso, como dice Melton, con prueba de ADN, prueba dactilares de las manos, de los pies, y había muchos casos de personas mutiladas, lo cual dificultaba mucho esa identificación. Había, si ustedes no lo saben, había personas ahí que dio mucha brega porque hubo que identificar, componer los cadáveres por partes. Ay, María Santísima. Nuestro miedo, nuestros temores en esas primeras horas era de que ella, Rosalina, estuviera en esas condiciones. Mantuvimos contacto. Inmediatamente nosotros salimos de Madrid para Santiago de Compostela. En cuanto se determinó que ciertamente Rosalina había abordado ese tren, confirmamos por diversas vías, incluso en la lista de pasajeros, que ella ciertamente estaba en el tren. En el vagón 5. En el vagón 5. Confirmamos que ella no estaba entre los heridos. La gente nuestra amaneció recorriendo hospitales y centros de asistencia de emergencia esa noche, esa madrugada. Amanecimos el jueves trabajando en eso. El jueves a primera hora yo salí para Santiago de Compostela con un grupo de funcionarios, con el cónsul de Madrid y con varios funcionarios de la embajada. Estuvimos trabajando, tratando de hallar todo el tiempo. Lo que buscáramos era hallarla con vida, porque había algunas personas que estaban en shock, que no eran capaces entre los heridos. Y entre los ilesos también, porque permítanme decirle que había algunos ilesos que quedaron en shock. Se dio el caso de una señora que quedó loca y que la encontraron deambulando por las calles de Santiago de Compostela sin saber quién era ni qué hacía ahí, ni mucho menos. O sea que ese pudo haber sido el caso. Ese pudo haber sido el caso, por eso nosotros esperamos hasta el último momento. En la lista de muertos nunca apareció su nombre, en la lista de heridos nunca apareció su nombre, sin embargo confirmado por todas las vías de que ella estaba en el tren. De modo que 2 días después... que aun cuando Enrique Iglesias da la información de que la dominicana estaba ahí, la embajada dice, no, todavía esto no es oficial, ¿verdad? Ni la embajada, ni lo llamamos nosotros. Sí. No, porque Enrique Iglesias se equivocó y él hubo de admitir que se equivocó. Él cometió un error, una falta de tacto extraña en una persona de su experiencia de tantos años en la diplomacia internacional, un hombre con tanta experiencia, muy extraño, pero él se dejó llevar por la emoción. Él lo único que sabía era que una funcionaria que había llegado del gobierno dominicano a ese seminario organizado por él y que horas antes había dado palabra en ese escenario, estuviera entre las personas muertas. Le dijeron le confirmaron a él que estaba ciertamente entre los muertos Rosalina, y él se aventuró a dar la versión, mandó una nota al gobierno dominicano, mandó una nota al rey, mandó una nota al presidente Rajoy, es decir, dando por hecho una situación que nadie había podido confirmar porque no había sido encontrada ni identificada. ¿Cómo lo identifican finalmente? O sea, si apareció... Fueron tempranito el viernes ya. Esto ocurre miércoles en la noche. El viernes al mediodía llega una misión de la embajada, ya nosotros habíamos regresado, ya nosotros estábamos dando por hecho que ella estaba muerta, porque en qué situación podía estar. Claro. Pero estaba aún sin identificar. Quedaban ya 9 personas sin identificar, entre esos cadáveres había 3 mujeres, algunas con la característica física de Rosalina. En España no es como en otros países que muestran así los cadáveres, ni a familiares ni a nadie, hasta que no son identificados, solamente para casos muy específicos, muy puntuales de identificación personal se permite eso, pero en situaciones así de decesos colectivos esas cosas no ocurren. Entonces fueron a la embajada el viernes al mediodía, buscando la información, la confirmación por la vía diplomática de las huellas dactilares. Nosotros a través de INACIF aquí, del gobierno, buscamos esa información por la vía digital, la despachamos directamente a la embajada, ya ellos tenían la muestra
de quien se creía, de quien se sospechaba era el cadáver de Rosalina. Entonces ahí se hizo la primera confirmación a través de las huellas dactilares. Luego, a través de las prótesis dentales, ella sufrió golpes muy severos en la cara, perdió todos los dientes y quedó, aunque su cuerpo entero, pero quedó muy golpeada, muy maltratada. Entonces, por esa vía se confirmó ya eso de las 5 de la tarde del viernes. Estamos hablando más de 48 horas después. Entonces, cuando se confirma ya que Rosalina no estaba definitivamente entre los muertos. ¿A qué nivel está el proceso jurídico? Que se informó que el juez Baltasar Garzón estaba a cargo de esto y si realmente juez se iba a incluir de la Audiencia el juez, Nacional Española. Pues, si realmente se iba a incluir el Estado español o solamente la demanda va a ser para la empresa ferroviaria. Mira, esa es una decisión del Estado, del gobierno dominicano, en la cual yo no tengo participación. Es un asunto de carácter jurídico que se maneja a través de la Cancillería, directamente de la Consultoría Jurídica del Ejecutivo. Yo debo marginarme. Además de que, como ustedes saben, yo soy el embajador de la República Dominicana en España. En este caso se implica de forma directa al Estado español como propietaria de la multinacional de transporte Renfe, o copropietaria, que de eso se trata. Entonces, uno no sabe si el Estado dominicano se va a constituir en parte civil, en reparación, sería en este caso en reparación de daños penales, ¿verdad? Materia penal, porque en materia civil ya si el esposo y los hijos se constituyeron en parte civil, me correspondió a mí tener la primera entrevista con el ex juez Baltasar Garzón. Lo fuimos a visitar a su oficina. Inocencio García, el viceministro de Planificación y Economía, que era compañero y jefe inmediato de Rosalina, fue el cónsul en Madrid y fui yo como jefe de misión y sostuvimos esa primera reunión con Baltasar Garzón. Eso ocurrió el mismo viernes, todavía en los procesos de confirmación y de entrega del cadáver de Rosalina a sus familiares. Fuimos, por supuesto, a solicitud de Alberti, el esposo de Rosalina, a ver a Garzón. Ya ellos habían hablado por teléfono, habían tenido el primer contacto por teléfono desde Santiago de Compostela. Y Garzón se mostró abierto y dispuesto a encarar, a asumir la defensa de la familia. Cuando me dijo sobre el tema del Estado, que era conveniente que el Estado se constituyese también en parte civil, yo le respondí que no era función mía, que eso tenía que ser determinarlo, decidirlo el presidente Danilo Medina y directamente a través de la consultoría jurídica. De modo pero que ese eso es el muy cuesta estatus arriba. hoy. Eso es muy cuesta arriba, que el Estado dominicano demande al Estado español. Muy difícil, muy difícil. Pero es procedente. Bueno, Bueno, procede, pero sí. para mí es imprudencia. Es imprudente, es así. Antes de que Claro. le tratemos algunos temas políticos a don César Medina, algunos temas relacionados con el propio embajador César Medina, pero debo informar que nos han llamado ejecutivos de la empresa Lacta Plus un poco más adelante, después que concluya esta entrevista, conversaremos con ellos. Que arreglen Y su leche. nos han llamado ejecutivos de la empresa Nestlé. Con ellos conversaremos un poco más adelante. César Medina, ¿qué ha pasado con el embajador César Medina? Cuando se juramenta al presidente Danilo Medina o después que el presidente Danilo Medina ya es presidente electo, tengo entendido que César Medina le plantea al presidente Medina que lo sustituya como embajador en España. Y el presidente Medina, después de no poder convencer al embajador Medina de esto que le está planteando o de plantearle cualquier otra opción, opta por que Óscar Medina ocupe esta plaza. Entonces, es cierto que César Medina le puso el cargo a disposición, le pidió su sustitución, le ha pedido su sustitución en España a Danilo Medina. Es cierto que Danilo Medina entonces entiende que Óscar Medina puede desempeñar esta función. ¿Y qué pasa con Óscar Medina entonces? Mira, yo soy ya diplomático, yo soy ya embajador. Esta es España
es mi segunda sede, yo tengo ya 8 años en el servicio exterior. Es una realidad que me llegó en una circunstancia muy especial que tú, Julito, mejor que nadie conoces. La conozco. Ay. Ok. Sí, porque Julito llegó a ese grupo. Sí. Son algunos que le llaman así, Julito, ¿eh? Sí, sí. Yo lo voy a decir ahora, a partir de ahora. Sí, Julito. Cuando yo estudiaba periodismo, yo veía a Julio a las 5 de la mañana en Hoy Mismo. Ah. Bueno, el asunto es que cuando se produce las elecciones, todo el mundo sabe que yo en el proceso electoral pasado estuve bastante cerca de Danilo Medina. Y que hice algún tipo de trabajo. Le acerqué a muchos sectores y grupos y personas. Y casi toda la semana nos reuníamos en mi casa con grupos y con gente y con particularidades muy específicas que de algún modo contribuyeron con su éxito electoral. La relación de Danilo Medina y mía viene de muchos años, que se melló un poco como consecuencia de alguien que metió un chisme en el camino, que me puso una... A partir de mi naturaleza, yo soy como soy, a decir en algún momento cosas que luego han querido manipular y han... Bueno, Perdón, no César, importa. ¿ese acercamiento fue en la campaña del 2000 o en la de ahora? ¿O No en la las de dos? ahora, no. ¿O no. en las dos? La campaña del 2000 yo estaba todo el tiempo con Claro. obviamente. Aquello de que yo quiero que un Medina sea presidente. Exacto, todo eso viene del 2000. Estoy hablando de esta campaña recién pasada, que yo vine a solicitud, yo era obviamente embajador de España, pero a solicitud suyo de Danilo, vine 2 meses antes de la elecciones y me incorporé a algún tipo de trabajo, en ese nivel que he descrito. El asunto es que ya con el resultado electoral, 3 o 4 días después de las elecciones, ya todo definido, le fui a visitar a su oficina privada de la Lincoln y luego que nos saludamos y todo esto con el rigor debido, me dijo, bueno, César, entonces yo quiero que tú te quedes en España. Me reí y le dije, mira, Danilo, todavía le decíamos Danilo, ¿verdad? Todavía. Mira, Danilo, yo lo siento mucho, pero yo creo que ya ha llegado el momento de yo retornar. Yo tengo 4 años en España y todo el mundo sabe que un embajador se designa por 4 años. Puede pasar 10 o 20 o 30, pero el periodo de un embajador en una sede son 4 años. Y los estados receptores le otorgan residencia a un embajador por 4 años. Si es menos, no importa, le dan residencia por 4 años. Si es más, tienen que renovársela. De modo que esos son los periodos de los embajadores. En atención a eso le di ese argumento, le dije, yo creo que ya está bien. Me dijo, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Repito que estaba iniciando el periodo de la transición. Me regresé a España en mis funciones y antes de la toma de posesión del 16 de agosto, regresé, lo volví a ver y le reiteré. Me dijo, bueno, César, mira, déjame reorganizar todo esto, el servicio exterior. Yo quiero que tú te quedes por lo menos 1 año. Entonces, yo tengo muy claro que a los presidentes de la República tú no te le puedes negar en cada cosa. Uno tiene que ser tolerante y entender las necesidades de los presidentes. O que ellos entiendan en el momento que entiendan que surgen necesidades. El asunto es que combinemos eso. Ahora, estoy hablando de ahora, hace 2 meses, vine a hablar al presidente. Y le dije, presidente, ya se está venciendo el mes, el año de que hablamos. Faltan apenas 2 meses para vencerse ese plazo. Y yo estoy definitivamente necesitando regresar a asumir mi compromiso, presidente, aquí como al frente de mi empresa, de mi programa y de mis cosas. Y me dijo, pero bueno, muy bien, César, vamos entonces a poner a Oscar. Oscar es mi hijo. O sea, esto surge del presidente. Sí. Surge del presidente. Y yo le dije, presidente, pero es que yo no estoy seguro, que yo pienso que Oscar no va a aceptar, porque Oscar está bien, su familia es chiquita, o sea, el colegio se implica movilizar toda la familia, tiene una parafernalia, tiene una serie de implicaciones, él está bien asentado en el programa. Me dijo, César,
yo quiero hablar con Oscar. Ven con él mañana. Que yo lo convenzo. Y en efecto, al día siguiente fui con Oscar, ya yo le había hablado algo a Oscar. Oscar de entrada me dijo que no, pero papi, no, pero eso no es posible. Eso es, bueno. Cuando se ve con el presidente ciertamente le convenció que para él, en este periodo, en este proceso, tal vez le resultaba conveniente que se saliera a una misión importante como la de España y esto y lo otro. Finalmente, con su duda, lo convenció, le dije, bueno, ni modo. Y es ahí entonces cuando se hace una consulta a la Cancillería. Yo debo decir que el que cometió el error de imprevisión fui yo. Porque cuando se hace la consulta a Cancillería responde muy correctamente que el Tratado de Viena establece el conflicto de la consanguinidad. El conflicto de la consanguinidad incluye que un padre no puede relevar en una sede un hijo, ni un hijo a un padre. Okay. Atención, oyentes. Entonces, cuando Carlos Morales, del canciller, le explica al presidente, el presidente me manda a buscar a mí, que estaba en el país todavía, y a Oscar, me dice, ven con Oscar César. Entonces nos explica, yo le dije, mira, a mí se me había escapado, de modo que nada, y todo igual, nada ha pasado. Que no es cierto, porque lo que el rumor que se puso a circular fue que supuestamente España no le había otorgado el placer, que había supuestamente rechazado. Absolutamente falso. Completamente falso. Lo que pasa es que hay manipulación. Consulta no el placer. Claro que no, pero la consulta es esa Cancillería. Y fue local, no con el gobierno español. Esa Cancillería. Sí. Óigame, primero, para que ustedes vean cómo son las cosas, son hasta ignorantes quienes salen con esas cosas. Por una razón simple. Los estados no niegan placer. Los estados, la forma de negar o de no aceptar una nominación de un embajador es el silencio. Es el silencio. Es el silencio. Nunca dicen no, ni dan razones de por qué no, ni mucho menos. O aceptan el placer o permanecen en silencio, que a los 6 meses, dentro del estilo diplomático, si 6 meses después solicitar un placer no se tiene respuesta, se da como una negativa. Pero de hecho, taxativamente los estados no niegan nominación de ningún candidato. Eso está establecido en el Convenio de Viena. Pero la ignorancia, ustedes saben cómo son, sobre todo cuando hay interés de dañar. Y ahora, ¿dónde va el embajador César Medina, que dice, ya yo soy un diplomático? Y al periodista le pregunto, ¿y quién va para España, sabe? No sé quién va para España. Yo sé que después de transcurrir eso, convinimos con el presidente entonces que ciertamente voy a seguir en el servicio exterior. No lo sé todavía. No, y aunque lo sepa, no debo decirlo por razones. Bueno, uno de esos lugares podría ser, lo sé porque sé de una persona que fue a conversar con el presidente Danilo Medina y le sugirió que lo podía designar como embajador en Panamá, y el presidente Danilo Medina le dijo a esa persona que el embajador en Panamá se llamaba César Medina. Entonces no sé si... Yo tampoco lo sé realmente. Si él va a cambiar de opinión. Ver si puede interpretar su lenguaje corporal. Él se está sonriendo ahora. No lo sé. Pero, ustedes saben, la diplomacia tiene sus formas, claro, tiene su estilo. Yo no podría decir, aunque sea eso verdad y aunque sea mentira, no podría decir ni una cosa ni otra. Porque uno no puede anunciar que va para un sitio porque no depende ni siquiera del estado emisor. Depende muchísimo del estado receptor, por las razones del placer que hemos venido analizando, ¿verdad? Claro. Aunque no puede confirmar esto de Panamá, sí nos puede dar la primicia sobre la madre de sus 3 hijos más pequeños. Mirna, sí. Mirna Pichardo, ¿dónde va Mirna? Mi querida amiga y ex compañera de tantos años, una persona a quien distingo y quiero tanto. Mirna ha sido designada
directora de la Oficina Comercial y Diplomática de la República Dominicana en Hong Kong. Es una primicia, eso no se sabía. En Hong Kong. En Hong Kong. La cónsul en Hong Kong. Exacto. No tiene la categoría, la denominación de cónsul, porque como tú sabes, Julito, Las relaciones son con Taiwán. las relaciones son con Taiwán. Es la dirección, el cónsul, es el consulado. Pero la denominación es Oficina Comercial y Diplomática de República Dominicana en Hong Kong. Pero como van las cosas, esta misión va a tener funciones pues muy amplias. Va a ser la embajada. Va a ser la embajada Sí, así realmente. es. Va a ser Muy la pronto. embajada. O sea, Sí, que así tenemos una familia diplomática. es. Así es. ¿Qué pasó con el Poder de la Tarde, que ya no está en Teleradio América? Porque está en Telefuturo, Canal 23. No puede estar en los dos sitios al mismo tiempo. Pero dejar ese posicionamiento ahí después de tanto tiempo, ¿no era mejor negociar? Las cosas cambian. Ustedes, donde están bien y donde lo oye todo el mundo, todo el país y fuera de aquí, porque yo en España lo oía, es aquí, en Sol. La mejor respuesta. Y ustedes pasaron tantísimos años en otros sitios. Claro, claro. Lo El demás es poder de la Monteculebra. tarde, el poder de la tarde pasó 12. Aquí fue que empezó, déjenme decirle. Aquí. En Power. Mira, Antonio, En vamos a Power, salir. que luego fue Cielo, ahora, Sí. ahora es Power otra vez. Pero aquí en este piso octavo, yo pasé mucho trabajo en ese gobierno de tu amigo Hipólito Mejía, José. Un saludo para Hipólito Mejía. Amigo. Aunque Merton diga lo contrario. Amigo Ce- tuyo, mío, César, no es. César, Mío no es. antes de que Tien- sigan con la política, César decía, ok, iniciemos con la política. César decía, no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo con relación al programa de televisión. Esta ha sido una crítica de algunos sectores. ¿Cómo es posible que el embajador dominicano en España, en una embajada delicada por la naturaleza de ese país, pueda al mismo tiempo mantener sus empresas de comunicación, su programa acá y pasar muchos días del año acá? No, mira, yo no paso muchos días del año acá, María Elena. Ese es un error. Lo que Pero pasa, la lo pasa gente que te yo tengo- veía, o sea, yo no, porque estoy aquí Banda cada cerca mañana, ahora, entonces. pero la gente te veía en televisión. No me veía en televisión, María Elena. Me ve en el periódico Listín Diario, donde tengo una columna todos los días. Me escucha muy ocasionalmente cuando participo directamente de Madrid. Ahora mismo, yo fui en esta semana al programa, pero hacía 8 meses que yo no iba a hoy mismo. 8 meses hacía que yo no iba a hoy mismo, porque no podía. Ahora mismo, las últimas 2 veces que yo vine al país, en los últimos 5 meses, fue por 5 días una vez y por 4 días otra vez. Y ahora tengo 6 días. Yo regresé 7 días. Sí. Porque regresé el pasado viernes con el cadáver de Rosalina. Y ya me estoy yendo casi de inmediato. Es decir, yo todo el tiempo lo paso en España. Claro, la maledicencia. Decir César Medina que embajador en España con sede en Colorvisión, porque así es que dicen los desaguaderos digitales. Bueno, pero es una forma, ¿tú comprendes? Decir, de no estar, de decir que yo no trabajo, que yo vivo aquí, toda falacia. Es que nadie cadenita de César, oro. Una ¿tú has preguntado? Y me iba al PRD. ¿Tú te vas al PRD? Al PRD que voy. Ah, pues adelante. Bueno, César, con el escenario que ha pasado y lo que está pasando en el Partido Revolucionario Dominicano, que tú has escrito mucho y has hecho muchas revelaciones muy importantes y certeras, muchas de ellas, ¿qué tú crees que va a pasar en el PRD finalmente? Bueno, lo que iba a pasar en el PRD ya pasó, Melton. Ajá. Ya pasó. Miguel Vargas conservó, después de una lucha titánica de más de un año, Miguel Vargas ha conservado la sigla, la institucionalidad partidaria. Lo que está por verse es qué va a pasar con Exacto. Hipólito Mejía y su gente. Exacto. Yo creo que Hipólito Mejía y su gente formarán un partido o una organización o irán adheridos a una organización, a una de esas franquicias que existen por ahí, a una nueva entidad que podrán hacer con la falsa ilusión de que se llevarán al PRD, a la masa del PRD, como Y que yo están en digo. desbandada ahora, dicen. Así Grupo es, Abinader, así es. Grupo Ellos no Abinader. logran ponerse de acuerdo por una razón simple. Abinader, por ejemplo, sabe que si tiene algún futuro, ese futuro está en el PRD. Exacto. Nene Cabrera, que tiene un
dicen, no sé, dice que un proyecto presidencial. Sí, sí. Yo no sé cómo se le ocurren las cosas, Sí. Leonel es un atrevido. Yo tengo Pero orgullo bueno, de ser presidente ahí en la valla, grandísimo. bueno, perfecto, muy bien, ese es su derecho. Pero también sabe que si en el PRD su futuro es ninguno, fuera del PRD, ¿cuál puede ser? Exacto. Y así el propio Hipólito sabe, porque tiene experiencia, que fuera del PRD él pudiera hacer un intento de nuclear, tal vez, como ellos dicen, un gran frente opositor, llevándose a las organizaciones que adversan de forma radical al gobierno y al PLD. Y bueno, es una aventura. Lo que sí es seguro es que el PRD va a conservar su esencia a partir de su propia historia. El PRD tiene 74 años de vida, dividiéndose, peleándose, fraccionándose y reintegrándose. Es un partido que yo no creo que vaya nadie o que pueda nadie destruirlo así por así. Ahora mismo se inicia un proceso que va a aglutinar a la gente del PRD en su base, en su estructura media y en su estructura alta, que muy inteligentemente lo está manejando Vargas, que es la definición de candidaturas congresuales y municipales para el 2016. En el PRD todo el que está ahí quiere hacer algo y tiene derecho a hacer algo y se cree con ese derecho a hacer algo. Fello, ¿quieres ser síndico del distrito ahora? Bueno, ¿y qué va a hacer Fello? ¿Irse en No, una se aventura fuera. con Hipólito? ¿Para ser síndico de qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? De modo que lo que se ve así a simple vista, y profundizando un poco también, es que Miguel Vargas definitivamente se quedó con el PRD. Bueno, César Medina en el 2000 planteaba, y ya se le dio ese deseo, de que quería ver a un Medina en la presidencia de la República. Ahí está un Medina en la presidencia de la República. Entonces, César, ¿por qué no apostar aunque un san cristobalense se tercie ¿Un qué? la ñoña? ¿Un qué? Pero Un ya San Trujillo, Cristóbal- 30 años. No, César, que es un hombre de San Cristóbal. San Cristóbal es que más ha durado en el poder. Por Trujillo, 30 ¿Por qué no años, apostar a un san cristobalense, César? A que Trujillo, se tercie la ñoña. Yo creo que esa es una buena idea. De verdad, yo creo que es una buena idea. Duraron 30 y quieren más. Siempre y cuando otro san cristobero le apoye. Te lo pregunto por los artículos que escribiste sobre las aspiraciones de Juan Temito Clemontá. ¿Y a qué aspira él? Mira, yo creo que Temo considera que es una de las patas del trípode del PLD. Sí. Y yo creo que él tiene derecho a considerar eso, porque él dicen sus amigos también, y lo sabemos nosotros, que fueron 3 quienes sustentaron La transformación del PLD. la transformación del PLD y llevando candidatura cuando Juan Bosch ya ha disminuido a partir de la experiencia del 90, que postuló a José Francisco Hernández, un joven santiagués que terminó muy mal, el pobre, y que un proyecto que tenía todas las características de vencer en el 90 con Juan Bosch. Entre muchas razones, pero esa fundamentalmente, dieron al traste con ese proyecto, lo tiraron por la borda. Entonces esa experiencia quiso que no se repitiese, y tú conoces muy bien ese proceso, Bolito, en el 94, 4 años después, y son Danilo, Temo, Leonel y Felucho, porque a Felucho no lo pueden dejar fuera tampoco, quienes empiezan a luchar desde adentro, primero para que Juan Bosch ya no fuera el candidato, porque estaba muy disminuido mentalmente y todo esto, por razones de la enfermedad que todos conocemos. Y una vez que eso no pudo evitarse, entonces que el compañero de fórmula de Bosch fuera un PLDista y de la nueva generación, un PLDista del relevo. Y ahí es donde surge entonces Leonel Fernández como candidato vicepresidencial de Juan Bosch, que es lo que lo catapulta a la candidatura 2 años después del 96. Entonces Temo dice que si ya fue Leonel, que es una de las patas del trípode, si ya fue Danilo, que es otra de las patas del trípode, entonces falta la pata que él constituye, que debe ser él ahora. Yo creo que él se ha equivocado, Temo, porque Temo ha querido erigir ese liderazgo o sustentar esa eventual candidatura sobre los escombros de Leonel Fernández. Es un error gravísimo,
porque Leonel Fernández es el líder del PLD. No hay ninguna duda de que Danilo constituye una fuerza muy importante, ya tan importante quizás a nivel de estructura partidaria como la de Leonel, pero el líder de ese partido es Leonel Fernández. Conserva la presidencia del partido, conserva poderes que se le adhieren a su condición de presidente durante 12 años, que no llegan solos. Es decir, que Temo sin Leonel no va para ningún lado. Temo dependerá para ser candidato de que Leonel le apoye. Eso es correcto. Si Leonel no le apoya, Temo nunca va a ser candidato. Y ahí es donde él se ha perdido, porque él quiere erigir esa candidatura sobre los escombros de Leonel, lo que es un absurdo. Eso es lo que yo creo. Y la otra posibilidad, una tesis que a muchas personas le ha parecido un poco atrevida, en el sentido de todo lo que implica, la posibilidad de una modificación constitucional y de una reelección que está planteada en un interesante análisis que publicó don César Medina en el Listín Diario. Yo creo en eso, pero tiene que darse una serie de factores. Eso mismo de Leonel. Yo pienso que a nivel de aceptación de la gran masa, Leonel está muy disminuido en este momento. Repito, estoy situándome en un escenario fuera del partido. No hay duda de que ha surtido efecto la gran campaña contra Leonel que se ha orquestado en el último año. Eso ha menguado mucho su aceptación. Paralelamente, y tal vez en parte como consecuencia de eso mismo, Danilo se ha crecido. Danilo ha consolidado un gran liderazgo por su forma tan llana, tan simple de ejercer el poder. Danilo es un presidente cercano, que llega a la gente. Dejó de lado lo que ha sido un mal endémico de los presidentes dominicanos, que es la prepotencia, la altanería y todas estas cosas, el endiosamiento que trae siempre el poder consigo. Y eso le ha dado una popularidad que no se puede desdeñar. Y hay una brecha a partir de esa realidad. Yo digo, tal vez resulte ser que sea a Leonel Fernández a quien le convenga que Danilo siga en el poder a partir del 16. ¿Por qué? Por una razón simple. Si no puede ser Danilo, si no puede ser Leonel el candidato por razones que ya hemos señalado, y si tampoco pudiera ser Danilo, si llegara a la candidatura y eventualmente a la presidencia alguien del relevo PLDista, Leonel Fernández pasa al ostracismo político. Y Margarita, ¿dónde la ubicas ahí en ese contexto? Pero aunque sea Margarita la candidata. Ok. Es decir, Leonel pasa. Le va a pasar o le pasaría lo mismo que a Felipe González, que con 56 años dio un paso al costado. Pasó José Luis Rodríguez Zapatero, un muchacho de 44 años, y a partir de entonces, como digo yo en ese trabajo que tú refieres, se convirtió Felipe González en un jarrón chino. Sí. Que no hay dónde ponerlo. Todo el mundo lo quiere, pero nadie encuentra dónde ponerlo. Es el problema. Además, Leonel Fernández no está electoralmente agotado. Es lo que tiene que hacer algunos cambios en su liderazgo. Okay. Algunas admisiones, decir que se equivocó públicamente. Proyectos, la posibilidad. ¿Cómo es la cosa, José? Admitir que se equivocó, que lo hizo mal, que fue muy tolerante con el tema de la corrupción, pedirle perdón a la sociedad y volver a empezar. Eso Yo estoy de acuerdo contigo ahora. ¿Tú te imaginas a ese Leonel Fernández? Sí, yo me lo imagino porque es un intelectual. Puede cambiar. Bueno, si es así. Puede cambiar. Si es así, entonces pudiera eventualmente recuperar lo que ha perdido. Sí, yo creo que sí. César, puede cambiar. Posibilidades de proyectos como de Francisco Javier García, Reinaldo Pared Pérez, que para citarte algunos nuevos, en el PLD hay proyectos anteriores. Está Domínguez Brito, que ya fue precandidato, José Tomás Pérez, que ha sido precandidato, Radamés Segura, y hay otros proyectos. Pero, por ejemplo, ahora la posibilidad de proyectos nuevos como el de Francisco Javier y el de Reinaldo Pared Pérez. Francisco Javier tiene una sola ventaja, que ha sido jefe de campaña en las últimas 5 elecciones, que han sido las últimas 5 elecciones que ha ganado el PLD.
Eso le da una ventaja relativa, porque la primera condición de un candidato para desarrollar potencialidad es el conocimiento. Si al candidato lo conocen, en esa misma posibilidad crece esa potencialidad. Ahora, el caso de Reinaldo, a mí me ha extrañado, me ha chocado la precandidatura de Reinaldo. Porque Reinaldo tiene algún trabajo en el PLD, en la base del partido, cuando ni siquiera en la capital, donde es senador y donde ha sido senador los últimos 8 años, ha hecho un trabajo Reinaldo. Mira, en el PLD hay un candidato natural que es Leonel Fernández. Y fuera de Leonel Fernández está la posibilidad de Danilo Medina, en el escenario que yo subrayo, del referéndum que se contiene en el artículo 210 de la Constitución. Si pudiera invocarse el referéndum y hacer posible que Danilo Medina sea el candidato, el PLD no tendría que inventar mucho. Yo creo que sin ninguna dificultad, sin hacer mucho ruido, sin hacer mucha bulla, Danilo Medina se repetiría en el poder. Y el escenario quedaría totalmente abierto para Leonel Fernández, que es en términos políticos, digo yo todavía, Julito, es un muchacho. Cuando Balaguer llegó en el 1966 al poder, tenía 62 años. Eso es lo que va a tener Leonel Fernández en el 16. 62 años. Después que Balaguer llegó al poder en el 66, fue presidente durante 22 años. Juan Bosch, para ustedes vean lo que son los procesos políticos y la biología dentro de la política. Juan Bosch tenía 64 años cuando fundó el Partido de la Liberación Dominicana, donde fue Julito. 64 años en el 1973, cuando fundó el PLD. Y después de eso fue candidato presidencial 5 veces. No, pues Juan Bosch lo sacó con Alurque. Leonel Fernández tiene toda la vida para ser candidato y presidente todavía. De modo que no hay que acelerarlo. Melton te está mirando y le voy a hacer a César Medina una pregunta que Melton le quiere hacer. La pregunta que Melton le quiere hacer es, y entonces, César, para el hermano de César Medina, Miguel Vargas Maldonado, ¿cuándo será el chance de ser presidente? Bueno, para el hermano de César Medina tiene muy poco chance de ser presidente. Ese Partido Revolucionario Dominicano... Esa no era mi pregunta. No era Yo tu voy a pregunta, hacer otra. porque no te gustó la respuesta. No, tú a ver. No ha respondido Estamos nada. hablando como analista. Sí, lo que Ese no te gustó fue la partido respuesta. desmoronado, Sí. Julito, ¿cómo va? Ese partido hecho de verdaderamente Estamos hablando pedazos. a hoy día, a un Estoy año hablando, de gobierno. estoy hablando del PRD hoy. Hoy, exacto. Proyectado, 9 de agosto. Sí. proyectado a 3 años. Sí. El PRD no se recompone para hacer posible una candidatura ganadora en 3 años. Con lo que le viene ahora, porque el PRD va a pasar un año tratando de recomponerse y se va a recomponer, pero va a llegar muy menguado. Porque tú crees que Hipólito Mejía se va a quedar de brazo cruzado. Y esos fósiles PRDistas se van a quedar de brazo cruzado. Esos fósiles van a hacer de la vida imposible a ese PRD que se quede y a Miguel Vargas de candidato que se prepare. Porque van a negociar hasta con el diablo sí, es verdad. para evitar que Miguel llegue al poder. Y lo van a lograr. Eso es lo malo que lo van a lograr. Mi pregunta tiene esta orientación. Ok, ahí contigo finalizamos. Objetiva. Sobre todo objetiva. 16 años consolidados del PLD. 96-2000. Unas vacaciones muy malas. 2000-2004. Después 8 años de Leonel más 4 de Danilo. ¿Usted cree que el PLD podría retener el poder? Tú hablas del desgaste, del desgaste. Desgaste, ahí que voy. Con todo este desgaste y con todo esto que viene, Petrocaribe, más la situación del dólar y todas las situaciones para el 2016, aún el PRD no esté... Todo eso se ve difícil, pero ¿cuál es la alternativa? Eso es verdad. Porque está bien, se desgasta todo, pero ¿con qué es que lo vamos a sustituir? Eso ¿Quién es que lo va a desplazar del poder?
Ese es el problema. César, en caso de que se le busque la vuelta constitucional, vía referéndum, lo que sea, ¿eso no le haría daño de seguir en el 16 a Danilo Medina no cumplir con la promesa que hizo ni un día más? Yo no recuerdo que Danilo haya hecho esa promesa pública. No en esas palabras, pero él dijo que no se iba a reelegir. No, él dijo de 4 años. No, Que no, 4 pero, años, lo dijo en otras palabras. pero fue eso lo claro. decía Balaguer toda la vida. Pero Balaguer es eso lo otro. dijo Leonel toda Pero la no vida. compare a Balaguer Eso con lo dijo Danilo. Hipólito Mejía, lo dijo Balaguer es un 100. perverso. Hipólito Mejía lo dijo 126 veces. Leonel lo No, no, dijo estamos hablando de ¿Tú la gente. entiendes, que 30 veces. ¿Tú entiendes que no le afectaría su Mira, imagen? mira, es que la coyuntura, aquí yo a veces digo que los candidatos a veces suelen decir mentiras conscientes, porque cuando la mentira es inconsciente hasta se justifica y se entiende, se comprende. Pero cuando la mentira es consciente se convierte en una perversidad. Exacto. Yo digo que aquí los candidatos suelen decir mentiras conscientes de que están mintiendo. Oiga, una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. Lo que va a determinar la continuidad o no de un gobierno, independientemente de la ley y la constitución, son las circunstancias, son los hechos. En este momento, y yo le pregunto a ustedes que están en el día a día del análisis político, ¿cuál es la alternativa, Danilo Medina, fuera de Leonel Fernández? ¿Cuál es? Pero una cosa, César. Puede ser, no puede ser cualquiera. ¿Cuál es? Yo digo. Pero fuera del PLD, Sí, Miguel Vargas Maldonado. pero no estamos hablando de que un partido hecho tiras. No estamos hablando de que un partido... No se puede con- componer, con- faltan 3 años. pero no estamos diciendo que ese partido tiene el germen de la división perversa adentro. Pero ya- que no es verdad que esa gente dentro de ese partido, lo que están y lo que se van y lo que se van a quedar adentro, haciéndole la vida imposible a Miguel Vargas, van a hacer lo indecible para que Miguel Vargas no gane unas elecciones. Pero Eso es lo que hemos dicho. Hipólito está afuera. Entonces hay un Malo segmento Hipólito dentro. de la población, Él, pero y su César, que no está en partidos, Bueno, que se va jodan. a reconfirmar que estamos manejando la Constitución a las conveniencias coyunturales de los partidos. ¿Por qué no hay que hacer reforma constitucional, María Elena? Hay una figura en el artículo 210 de la Constitución que se llama el referéndum. Se invoca el referéndum, que es una ley que tiene que aprobarse con 2/3 partes de la presencia de ambas cámaras. Es fácil. Pasar esa ley y hacer una convocatoria es una consulta pública de un sí o un no. Le van a preguntar a la gente, ¿usted quiere la reelección de Danilo o no la quiere? Y la gente podrá decir sí o no, es un referéndum. Bueno, Danilo sería desdecirse históricamente. Danilo. Señores, Sí. de todas maneras, Ahora, si lo hacen ahora, gana. estos acontecimientos Julio, tenemos claro, oportunidad. puntaje que Ay, tiene Julio, no él. lo despida. Tenemos oportunidad de Porfa. darle seguimiento. Dentro de unos meses vamos a tener de nuevo al embajador por ¿Y aquí. por Vamos qué a hacer un dentro de unos compromiso. meses, Julio? No, para poder evaluar los acontecimientos, cómo van. Pero hay- Recuerda que yo me voy para España. Sí, no, Hay pero- dos puntitos brevemente Muy que va a breve. responder, muy breve. Uno, por su experiencia como diplomático en 8 años en Chile y España, cómo ve, cómo nos manejaríamos aquí en el país en caso de ser ratificado por el Senado norteamericano la designación del embajador estadounidense en el país, y cuando él venga acá, o sea, cómo él ha visto que se manejan estos casos en otros países. Desconozco si el nuevo embajador, en caso de ser ratificado, tiene su compañero oficial o no. Pero ¿cómo se maneja eso? Muchas preguntas surgen. Lo Mira, invitan en a Europa, Ajá. donde el matrimonio gay es legal, Ay, Dios. es una institución En toda Europa. en toda Europa. Se da el caso, por ejemplo, de España y del Reino Unido, que yo conozco muy bien. En el Reino Unido, por ejemplo, muy recientemente un embajador, cuando después